En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores. No voy a decir que esto es una coincidencia. No es un cruce desprevenido de caminos y miradas. Decir eso sería injusto con este programa y con el invitado de hoy. En este capítulo hablaremos de un libro que su autor define como una cartografía. Sí, una cartografía en estas cartografías editoriales. Un texto que elabora mapas de lectura y señala nuevos territorios para explorar. Hoy trazaremos un nuevo recorrido de la editorial Metales Pesados. Atravesaremos los posibles caminos para pensar y relacionar el arte y la sociedad. Será entonces un viaje por los territorios de la sociología y por los linderos con otras disciplinas como la literatura, la filosofía, las humanidades y los estudios culturales. En este recorrido, en cartografías editoriales, no nos gustan las coincidencias y no nos gustan porque no reconocen el proceso. Y en este recorrido veremos precisamente los procesos y los recorridos de un investigador que se propuso explorar y sistematizar las principales discusiones de la sociología del arte en los últimos 15 años. Ideología, estatus, poder, industria, autonomía, resistencia, política pública, consumo cultural. Sí, de eso también se trata el arte. Y por eso también nos cruzaremos con esas temáticas que nos mueven entre el estudio de la obra del arte y los factores del contexto. Bienvenidos a Preguntas Artísticas sobre Reflexiones Sociológicas. Bienvenidas también a la búsqueda de explicaciones sociológicas a problemas artísticos. Bienvenidos a la ruta del libro Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales. Paramos entre fotocopias, libros, artículos, intuiciones, referencias y nudos conceptuales y nos encontramos con Tomás Peters, el autor del libro del que hablaremos hoy, Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales. Tomás es sociólogo, tiene un máster en Teoría e Historia del Arte y es doctor en Estudios Culturales. Sus áreas de investigación son la sociología del arte y la cultura, los estudios culturales y la teoría de las políticas culturales en América Latina. Nuestro guía de viaje de hoy es profesor en el Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, donde además es editor general de la revista Comunicación y Medios. Hola Tomás, bienvenido a este programa, bienvenido a esta cartografía. Muchas gracias María Elvira por la invitación, estoy muy contento de estar en Bogotá y poder compartir contigo algunas de las ideas del libro, ¿no? Que me parece muy interesante que acá en Colombia tengamos la oportunidad de conversar sobre ese tema. Bueno, y en ese propósito de que conversemos sobre el tema, Tomás, quiero que hoy nos propongamos algo y es llevar a quienes nos están escuchando a imaginarse cómo son esos procesos académicos para acercarse a temáticas como el arte, la sociología, pero que también atraviesan cosas que tienen que ver con su día a día, como son las políticas públicas. Entonces, quiero empezar preguntándote, ¿cuál es tu proyecto de viaje como investigador, pero también con este libro?
Mira, como todo proceso de vida, como todo horizonte de expectativas en la vida, uno creo que tempranamente va definiendo en cierta medida dónde quiere verse en un futuro. Yo vengo de una familia de artistas, vengo de una familia de gente que ha tenido que enfrentar la vida cultural en sus biografías, en sus problemas, en sus emociones. Y yo me hice la pregunta, bueno, no solo hay obra, no solo hay instituciones, no solo hay problemas estéticos, hay también biografías truncadas, hay conflictos entre personas, hay formas de interactuar en el mundo del arte que me llevaron a poder decir, bueno, qué teorías, qué autorías, qué voces hay a nivel mundial que me permitan comprender este fenómeno. Entonces, cuando tú me haces esta pregunta, yo siempre la derivo a imaginarme como una suerte de gabinete de curiosidades. Los gabinetes de curiosidades fue un formato de recopilación de objetos extraños, de objetos que se iban recopilando de muchas formas, que principalmente se ubicaban en las familias reales, en los conventos, que eran comúnmente elementos que se iban acumulando y que servían, teóricamente, para poder mostrar el mundo. Entonces, este proceso de vida que yo he hecho tiene un poco eso. Es ir, en mi trayectoria geográfica, ir recopilando conceptos, recopilando autores, autoras, recopilando problemas, elementos por aquí y por allá, que me permitieron poder armar un mapa, una constelación, sí, una cartografía, como tú dijiste en un comienzo, que me ayudara a poder explicar cómo funciona el mundo del arte en la sociedad. Bueno, pero ahí quisiera aclarar una cosa que es súper importante. Tú dices, me llevará a mí, pero yo creo que este libro, de hecho, y cuando uno lo tiene en la mano, propone a otros llegar a otros territorios y les ahorra de alguna manera esos 15 años de estudios o de meterse en otros gabinetes y explorar eso que no sabían o ese acercamiento a diferentes teorías del arte y de la sociología del arte, porque haces pues un recorrido histórico y de diferentes lugares del mundo, ¿no? Eso es un punto muy importante. Yo destaco en la introducción del libro que este libro es un dispositivo, y es un dispositivo pedagógico. Yo lo pienso así, en la medida en que efectivamente yo fui recopilando, estudiando, analizando distintas perspectivas sobre el fenómeno que tuvieran un principio de, bueno, cómo podemos pensar desde distintas voces el problema y cómo eso puede ser hecho circular, hecho compartido, hacer un elemento que permitiera sobre todo mis estudiantes, ¿sí?, en la universidad, poder contarles sistemáticamente cómo este tipo de preguntas fueron elaboradas desde la modernidad, pasando por el siglo XX y evidentemente por los tiempos actuales. Entonces tiene un poco eso que yo te digo, ese dispositivo, esa voluntad pedagógica de poder contar a la mayor cantidad posible de personas este tipo de discusiones. Y de hecho déjame decir un elemento que es muy importante, y que el libro está pensado de una forma que ayude a las personas a poder transferir estas preguntas, estos problemas, estos conceptos a su propia condición situada, okay, a sus territorios, a sus países, a sus contextos. No es un libro que hable sobre Chile, no es un libro que hable sobre cómo este fenómeno se observa en un territorio específico, sino lo que busca es un poco establecer una sumatoria de problemas que ayude a que cada uno pueda decir, esto yo lo pienso así en mi condición situada. No te puedes encontrar. Hoy vamos de viaje con Tomás Peters, estamos recorriendo el proceso de escritura y de reflexiones que están en el libro Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales, publicado por Metales Pesados. Ya hemos conversado sobre cómo la estructura de este libro permite pensarlo como un dispositivo pedagógico, pero también tiene que ver con qué es
un gabinete de curiosidades, de tus propias experiencias, pero también dentro del libro. Y ahí da pie para un pedazo magnífico de este programa que se llama La maleta, el equipaje de viaje, que para mí no puede ser otro que este gabinete. Entonces, entrémonos en ese gabinete, en esas cosas que son y han sido fundamentales para ti, para el libro, y que pueden ser fundamentales para todas estas personas que nos acompañan hoy, en términos de hablemos de ciertos conceptos que son importantes. En la portada del libro está el título, que es Sociologías, pero es importante decir que la S final está entre paréntesis, y eso tiene que ver con una mirada diferente de la sociología, ¿no?, que reconoce otras cosas. Me gustaría que nos hablaras de eso y del acercamiento a otras disciplinas de este libro. Bueno, eso fue una decisión que yo tomé desde temprano. Cuando uno estudia sociología, yo estudié sociología, uno rápidamente advierte de que no hay una sociología. El fenómeno social es complejo, y si a este le agregamos además la dimensión de arte, le agregamos otro nivel de complejidad. Entonces, cuando pensé el título, dije, esto no es un libro de sociología del arte que tuviera una suerte de planteamiento general de cómo yo estructuro un modelo analítico para poder comprender el fenómeno, sino que más bien, como tú bien dijiste, es un recorrido, es un gabinete de curiosidades, y por ende pensé en esta suerte de pluralidades. Cuando abordo el libro, lo pienso como una sumatoria de discusiones, de autorías, de voces, de gramáticas, que me permitirán poder explicar todos los puntos, no todos, ¿no?, pero la mayoría de los puntos que se complementan, así como también se contradicen, así como abordan preguntas comunes como preguntas diferenciadoras. Y en esa sumatoria de elementos, evidentemente, cuando uno aborda el mundo del arte y en su relación con la sociedad, la sociología aporta, pero no es suficiente. Por eso es que yo consideré desde temprano tener una mirada inter o transdisciplinar, donde evidentemente la historia fue un elemento importante, pero sobre todo la filosofía. Cuando uno habla del mundo del arte, la mirada sociológica muchas veces queda en un registro menor o reducido en ciertas formas de leer el mundo del arte. Y la filosofía justamente entra ahí para poder hacer unas preguntas que desde la sociología no son siempre fáciles de responder. Por ejemplo, ¿cuál es la constitución básica de una obra? ¿O cuáles son los elementos estéticos que ella tiene? La sociología no tiene un carácter de legitimidad para entrar en esa pregunta. En cambio, la filosofía sí. Y por eso es que el libro aborda con elementos de la filosofía, con elementos de la estética, con elementos de la historia del arte, con elementos de los estudios culturales, como tú dijiste al principio, que ayudan a hacer una suerte de mirada compleja sobre el fenómeno. Bueno, y cuando tú dices una mirada compleja sobre el fenómeno, me surge otra pregunta aquí en este gabinete, y es que es fundamental y de pronto para algunos puede parecer obvio, pero ¿qué se entiende por campo del arte? O sea, ¿de qué estamos hablando cuando estamos hablando de este tema del arte en esta conversación? Esa es una muy buena pregunta, porque cuando uno ingresa al mundo analítico sobre el arte, uno advierte rápidamente que hay muchas teorías o descripciones sobre el mismo. Está, evidentemente, la figura de los mundos del arte, que lo aborda un teórico específico. Está la idea de círculo del arte, que lo trabaja otra autoría. Está la idea de sistema artístico, que lo aborda otra forma analítica. Y en este caso específico que tú me preguntas, el del campo del arte, es un concepto desarrollado principalmente por un famosísimo sociólogo francés, que es Pierre Bourdieu, al cual yo le dedico un capítulo completo en el libro, que introduce esta idea de campo, que él lo toma, lo transfiere del mundo científico, físico, que es la idea de los campos magnéticos. Donde, al igual que los campos magnéticos, al interior de los campos operan una serie de agentes objetivos, personas objetivas, que luchan por la acumulación de capitales que les permitan poder situarse en una condición de poder. Y la idea de los campos magnéticos es un poco ese principio, donde se producen rechazos y aceptaciones, movimientos y expulsiones. Entonces, la idea de la noción de campo es que cuando uno aborda la idea de obra de arte, uno no la puede estudiar en su condición solitaria, sino que toda obra de arte tiene un valor social. Y ese valor social está dado por todos los agentes que intervienen en ella. Y estoy refiriéndome a periodistas culturales, a curadoras y curadores, a teóricos, a teóricas, a directoras, a directores de espacios culturales. Todas estas personas confabulan, entre comillas, para entregarle a una obra un valor social. La obra por sí sola no tiene valor, tiene en cuanto socialmente existe. Por eso es que la noción de campo es tan útil
dentro de este registro de problemas. Conversaciones que nos despierta el libro Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales. Estamos precisamente con su autor, Tomás Peters. Estamos hablando de cómo una obra no se puede analizar desde su individualidad necesariamente, sino que tiene que mirarse el valor de este campo, de estas fuerzas, de estos agentes que intervienen en todas partes del mundo de una manera distinta. Entonces, para que sigamos conversando, Tomás, quiero que nos hagas un recorrido por el libro, por las temáticas más importantes, qué dice cada capítulo y por qué es importante esta estructura. Y hago énfasis en la estructura porque hay algo muy bonito de este libro que lo dices en diferentes maneras, y es: navegaste por un montón de información de bibliotecas, de fotocopias, de referencias, y tú mismo fuiste encontrando esa línea argumentativa y esa línea narrativa para poder explicar todo eso que tenías en la cabeza y que habías encontrado. Entonces hablemos de la estructura y de cada una de las partes del libro. Algo que tú dijiste al principio de la presentación y que me parece importante destacar. Este es el resultado de 15 años de investigación, 15 años también de pedagogía, de enseñar en la universidad. Entonces, cuando uno decide escribir el libro, uno ya tiene más o menos procesado una serie de autores, de voces, de teorías que te van dando una suerte de línea argumentativa. Pero efectivamente, cuando uno escribe, uno advierte que van surgiendo, que van emergiendo cosas que tú vas sorprendiéndote de cómo las ligazones, los vínculos, las transferencias, los desplazamientos van dándote un orden, un sentido, una constelación que tú dices, aquí ya lo armo. El libro está compuesto básicamente por 5 capítulos. Tiene una introducción que me parece muy importante, donde no solo zanjo algunas decisiones metodológicas, algunas decisiones procedimentales, también sitúa el libro, ¿no? Y este se sitúa en una tendencia del último año que se llama la nueva sociología del arte, que es un movimiento relativamente importante y que nos ayuda un poco a ordenar este problema. El libro comienza haciéndose una pregunta muy básica: ¿en qué momento el arte surge en la vida humana? ¿En qué momento se ha hecho presente esta pregunta artística en la sociedad? Y la respuesta la tomo de un autor alemán que se llama Niklas Luhmann, que es un autor que explica la conformación de los sistemas económicos, científicos, y uno de ellos es el arte. Y él comienza discutiendo, desde las sociedades primitivas hemos sido testigos de formas que hoy en día podemos llamar artísticas. Es decir, cualquier rito que tenía como principio ordenar el cosmos, habían elementos de ritmo, de movimiento corporal, de imitación de los animales en las paredes. ¡Qué lindo! Etcétera. Eso va derivando después con el surgimiento de Cristo sobre la pregunta, ¿cómo se puede representar a alguien que existió, ¿no? Y ahí empiezan a surgir muchas teorías. Y después de eso va pasando a la Edad Media, como la Edad Media fue configurando un monopolio ilegítimo de la expresividad visual en la pintura, en la poesía, en la música, etcétera, hasta la modernidad. Entonces, el primer capítulo que busca es poder contar cómo desde la sociología se explica esta suerte de trayectoria que se caracteriza por un aumento progresivo de complejidad. Esa es la primera tesis de este capítulo. Es decir, que para entender lo que hoy en día sabemos sobre arte, fue el resultado de un proceso progresivo de aumento de complejidad. Luego de ello, cuando ya hemos situado el campo o el sistema o el mundo del arte, ya me sitúo como en el siglo XX. Y ahí digo, hay 2 teóricos que son muy relevantes, que se sitúan dentro de la Escuela de Frankfurt, que empiezan a hacerse la pregunta muy fundamental, y este es el segundo capítulo, y es: ¿qué ocurre con la obra de arte cuando ésta se considera autónoma o cuando ésta está situada en un nuevo fenómeno que son las tecnologías? Estas autores son básicamente Adorno, que es un autor muy famoso, Walter Benjamin. Y estas 2 teorías me ayudan a poder situar un poco el problema entre la autonomía de la obra de arte y la potencialidad política que la obra tiene en el contexto de la tecnología, que es una discusión muy antigua, en la quise colocar ahí porque me gusta mucho y es muy interesante. Luego de eso avanzo en el tercer capítulo, que es uno que me encanta, que me encantó escribir, y que es quizás el más conocido, que es la obra de Bourdieu. Y Bourdieu, y ahí profundicé con detención cuáles son los elementos que desde la método de la producción, la circulación y la recepción están vinculados con la figura del arte y el poder. Y de ahí paso a los otros 2 últimos, que son los que me parecen también muy útiles y que corresponden a la segunda parte del título del libro, que es las políticas culturales. Cuando yo fui investigando este fenómeno, advertí que cuando comienza la teoría o la investigación de Bourdieu, rápidamente surge la pregunta se está integrando un nuevo fenómeno al mundo del arte, que son las políticas públicas,
que surge principalmente después de la Segunda Guerra Mundial, cuando los estados, especialmente el francés, pero también el lado soviético, empiezan a cumplir un rol muy relevante los estados en la configuración de los campos artísticos, en las políticas públicas, en financiamiento, en organización estructural del mundo del arte. Entonces ahí empieza a ser el vínculo de decir, bueno, ¿qué influencia ha tenido la sociología en las políticas públicas en cultura? Y ahí empiezo a elaborar una suerte de entrelazamiento argumental entre la sociología del arte y las políticas culturales, y que es probablemente mi mayor contribución. El resto es una sistematización, pero la segunda parte del libro ya es mi línea de investigación actual, que lo que busca es poder hacernos la pregunta, bueno, ¿cómo podemos pensar una sociología de las políticas culturales? Y eso es un poco el cierre del libro. Y es también la parte en la que muchos tomadores de decisiones podrían fijarse y buscar el libro también tratando de encontrar ejemplos o qué tipo de cosas podrían encontrar ahí. Bueno, una meta que tenía este libro fue no solo darle una lectura a estudiantes, a académicos, a académicas, sino que está pensado también para el mundo de la gestión y de las políticas culturales. De hecho, yo creo que gran parte de mi objetivo está en eso, ¿no? Yo enseño en Chile en maestrías de gestión cultural, etcétera, y creo que este libro está un poco en ese mundo. Y ahí tú puedes encontrar en el libro una pregunta tan simple pero tan relevante como ¿en qué medida las políticas culturales contemporáneas han contribuido o no en el reforzamiento de las desigualdades sociales y culturales de las sociedades como las nuestras? Comúnmente uno vincula las políticas culturales como si fuera un elemento que es bueno, que es positivo, que en todo su registro es un aporte a la sociedad. Y tú dices, sí, efectivamente, pero si uno hace una pequeña arqueología, una suerte de revisión general, muchas veces estas refuerzan las estructuras de poder. Y esa pregunta incómoda y muchas veces irresoluble está en el libro. Y lo que busca acá es poder hacernos la pregunta sobre, bueno, ¿en qué medida yo como gestor cultural o gestora cultural o decidor de política pública estoy haciendo un trabajo que realmente haga una diferencia, haga una disonancia, haga un desacuerdo social que permita efectivamente gatillar nuevos procesos sociales antes que prevenirlos y reforzar una estructura de poder histórico? Acciones finales del viaje, y hemos conversado a partir del libro Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales. Tomás, tú eres el autor de este libro y tengo que hacerte una pregunta que si no la hago mis colegas comunicadores me van a regañar. Y es ¿por qué no sale la comunicación como otro de los ejes de investigación, de las líneas temáticas, de los puntos de encuentro? No la encontré. Bueno, esa es una pregunta incómoda, ¿no? Porque efectivamente es muy relevante. Cuando uno escribe un libro, uno toma decisiones. Y un camino que yo pude haber tomado era justamente el de los estudios culturales y de la comunicación. Ese yo creo que es un capítulo pendiente, porque efectivamente la pregunta por las comunicaciones no solo es relevante, sino que ha sido fundamental en el contexto contemporáneo. Lo que hemos visto de la pandemia es que se ha producido evidentemente una aceleración de los hábitos tecnológicos y comunicacionales de gran parte de la población. ¿Cómo los espacios culturales se enfrentan a eso? ¿Cómo las prácticas de acceso a las artes se enfrentan a eso? ¿Cómo las comunicaciones hoy en día se han transformado en una herramienta fundamental para la producción, circulación y recepción de la cultura? Es un elemento que está pendiente y que asumo de que es necesario. Y lo lindo de los libros, como tú debes saber bien, es que estos son siempre una excusa para escribir otro. Y ese tipo de proyectos está en carpeta y créeme que lo voy a abordar. Y ya lo conversaremos acá en otro programa. Sin duda. Tomás, pues muchas gracias por acompañarnos hoy. Pero también quería agradecerte dos cosas fundamentales. La primera, que nos compartieras tu proceso de investigación, la manera como fuiste hilando y creando esta constelación para llevar un libro que es un objeto pedagógico, pero también es una propuesta para tomadores de decisiones, gestores culturales y personas en toda la región. El otro gran agradecimiento es porque al hablar contigo y ver la obra de arte más allá de eso, de un objeto, nos permite ampliar una vez más el campo y ver el mundo de una manera distinta. No, yo muy agradecido, estoy muy feliz de estar aquí en la radio contigo y feliz también de estar en Bogotá. Bueno, y a quienes nos escuchan ya saben que el viaje siempre termina en una librería. Este libro, Sociologías del Arte y de las Políticas Culturales, está disponible en las librerías de Colombia, también está en nuestra página web libreriasiglo.com y en diferentes plataformas digitales. Si quieren seguir conversando con nosotros, recuerden que estamos en Facebook, Twitter e Instagram como @Siglo del Hombre. Nos vemos en un próximo recorrido en un nuevo reto editorial.
En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo del Hombre Editores.